Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con Reyes de la Biblia. Estamos estudiando al rey David en Segunda de Samuel, capítulo 19, con nuestro hermano Pedro Rodríguez. Vamos a hacer un breve resumen de la clase anterior. Abre tu Biblia, por favor. En Segunda de Samuel, capítulo 19, vamos a estar observando cómo Joab le hace una amonestación al rey, ya que previo a esta amonestación sabemos que David tuvo que enfrentarse a su propio hijo Absalón. Luego sabemos que él quedó enredado, atascado allí con sus cabellos y lo han matado, lo han muerto los soldados de David. Entonces el tema es que David está realmente triste, está muy afligido porque primeramente tuvo que enfrentarse a su propio hijo en batalla, también ha muerto su hijo y él es padre, entonces ama mucho a su hijo y siente en su corazón un enorme duelo por la pérdida de su hijo. Y también recordamos que él está cosechando realmente lo que él había sembrado. Sabemos que David había fallado a Dios, se había ido en pensamiento fuera, pecando con Betsabé, luego asesinando al esposo y haciendo grandes pecados que realmente vino el profeta Natán a molestarlo. Entonces, esa es la historia que estamos ahora en Reyes de la Biblia. Capítulo 19, vamos a ver la observación de Joab acerca de lo que está ocurriendo. Dice: pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. Realmente no vemos un problema aquí en el verso 1. El tema es que lo que le va a sugerir el rey, lo que le va a sugerir Joab al rey es que no puede quedarse dentro y no puede lamentarse todo el tiempo porque él es el rey y debe gobernar, debe darse afuera con su pueblo. Dice la palabra, versículo 2: a medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en una profunda tristeza. Sabemos que el pueblo estaba alegre porque habían derrotado a ese usurpador del trono. Claro, es que viéndolo como pueblo, todo aquel que quiera la silla del rey por la guerra, obviamente si somos librados de ella, hay una profunda alegría, pero el tema es que es un familiar directo del rey David. Dice el versículo 5: entonces Joab fue a la habitación del rey y dijo: hoy salvamos su vida y de sus hijos y de sus hijas y sus esposas y sus concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma, hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Sabemos que lo que está diciendo Joab es una realidad muy importante, de que han salvado no tan solo aparte de la familia real, sino que se ha salvado mucho pueblo porque han dejado a un lado a esta rebelión que formó Absalón. Y es importante notar que y mirar alrededor lo que queda en nuestras vidas. Yo hago una reflexión. Quizás perdemos algo y pensamos que se nos ha caído la vida entera o hemos perdido absolutamente todo, pero tenemos que reconocer que aún queda muchas cosas a nuestro alrededor. Hay que saber valorar lo que tenemos, saber entender lo que Dios nos ha dado. Y en el momento que nos los ha quitado, como en este caso que Dios ha decidido y ha permitido que esto ocurra con Absalón y su padre, y lamentablemente ha muerto Absalón, ya David tiene que entender que era el tiempo de estar con su hijo Absalón. Eso es algo difícil como padre, pero también muy inteligente y muy maduro y realmente comprender y dar gracias a Dios también por la vida de su hijo Absalón, aunque en su día final se rebeló contra él. Dice un poquito más adelante, versículo 8, ¿cuál es la actuación de un rey conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es la actuación y el cómo saber entender un buen consejo? Así que el rey salió. Estoy leyendo el verso 8, segunda de Samuel 19. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad, y a medida que se corría la voz por la ciudad de que él estaba allí, todos iban delante de él. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron
a sus casas. Verso 9. Y por todas las tribus de Israel había mucha discusión y disputa, y la gente decía: el rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no recibe, por qué no pedirle a David que nos regrese y sea nuestro rey otra vez? Versículo 11 en adelante, hermanito, vamos a ver algo que recordaba yo ahí, como Jesús, haciendo un pequeño paralelo de cómo Jesús en su propia tierra no fue recibido, cómo Jesús en su propia tierra no fue un profeta, y no hay profeta ni con honra en su propia tierra, porque vamos a ver a un David que es de Judá, vamos a ver un David que está pidiendo al pueblo que se restaure, que vuelvan a estar nuevamente con el rey David, y son los últimos en volverse al rey. Dice el verso 11, entonces el rey David envió sacerdotes a Sodó y Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá: ¿por qué son ustedes los últimos en dar bienvenida al rey y a su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo, y ustedes, que son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre, ¿por qué son los últimos en dar la bienvenida al rey? Además, verso 13. Además, David les pidió que les dijesen a Amasa: ¿cómo eres de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate, si no te tomo y te nombro por comandante en ejército de su lugar? El mismo que estaba sirviendo a Absalón. El corazón del David es un corazón de misericordia, es un corazón de compasión. Está buscando realmente la unión, hermano. Está buscando realmente un mismo sentir, un mismo parecer. Le está dando una segunda oportunidad. Es un rey, hermanos, que le da segunda oportunidad a todos. Y Jesucristo hizo lo mismo. Por mí y por todo lo que estamos en esta sala. Nos dio una segunda oportunidad. Porque cuando sobreabundó los pecados de todos nosotros, vino Jesús y nos dio su gracia, nos dio su gran misericordia, nos dio su hermoso pacto en su sangre y en su carne. Eso es una gloria enorme que tenemos que sentir en esta tarde con reyes de la Biblia, en este hermoso paralelo. Y vemos como David hace esa vuelta a Jerusalén, y ese mismo Simei, ya voy a parafrasear para no alargarme tanto, ese mismo Simei que maldijo a David, ahora David mismo lo va a recibir y lo va a perdonar también. Continuamos, amados hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos dejo con mi hermanito Pedro Rodríguez. Amén. Gracias, Alejandro, por el resumen. Y bueno, es importante también que entendamos acá en el capítulo 19 que David está regresando, que David está retornando nuevamente a Jerusalén, está cruzando el Jordán, y debemos entender que pues Dios, nuestro Padre, lo libró de la mano y de la rebelión de Absalón, su hijo, quien prácticamente pues le hizo huir capítulos más atrás, ¿verdad? Como pudimos estudiar. David pues en su huida y en su escape de Jerusalén, a pesar de todas las cosas, pues Dios le dio juicio y le dio sabiduría, tomó provisiones que de alguna manera u otra le permitieron pues en esta ocasión regresar victoriosamente. Y por supuesto la mano de nuestro Dios que intervino, obviamente permitiéndole a David regresar a Jerusalén, entorpeciendo el sabio y acertado consejo de Husaí, pues a través del consejo el sabio consejo de Ahitofel, a través del consejo de Husaí, pues que David utilizó en este caso para que interpusiera su consejo, y pues vimos cómo Dios obró. Entonces el ejército sale a la guerra, como vimos en capítulos anteriores, y David da la orden de que preserven la vida de su hijo Absalón, cosa que no sucedió. Su hijo Absalón muere asesinado por Joab, y pues el ejército regresó, todo, pues el ejército que fue leal a Absalón de Israel, todos regresaron a su casa, y pues ahora pues era necesario que David regresara. Pero decíamos en la clase pasada que David no iba a regresar por sí mismo, que David no iba a regresar a reclamar o a imponerse, sino que David esperó sabiamente en la sabiduría que Dios le dio, en el corazón conforme al corazón de Dios, que las mismas tribus le pidieran, le clamaran o le solicitaran que regresara. Y exactamente fue lo que comenzó David a hacer una vez que falleció Absalón, ¿verdad?
que como vimos, pues entró en una profunda tristeza y lamento, que los primeros versículos del capítulo 19 Joab tuvo que confrontarle sabiamente, y pues David con humildad aceptó el consejo, como bien explicó nuestro hermano Alejandro, y comenzó a hacer lo correcto, ¿verdad? Ya dejó el sentimiento y el lamento a un lado y comenzó a actuar correctamente, ¿verdad? Y a tomar las medidas necesarias. Y lo primero que hace David, obviamente, es incentivar a las tribus a que ellas mismas le pidan que regrese, ¿ok? Y David sabiamente, ¿verdad? Con la sabiduría que Dios le dio, procuró la unidad, procuró el perdón, dejar el pasado atrás y dar nuevas oportunidades, ¿ok? Independientemente de aquellos que le traicionaron, de aquellos que se levantaron en su contra, David fue perdonador, misericordioso y paciente. Entonces, pudimos ver, en este caso, mientras él estaba iniciando el cruce al Jordán, como mencionó nuestro hermano Alejandro, desde el versículo 16 hasta el versículo 23, como Simei, quien le maldijo en su vida, en esta ocasión fue el primero en acercársele en su regreso, pidiéndole perdón, ¿verdad? Y dijimos la semana pasada que es una muestra de arrepentimiento bien, pero bien especial, ¿verdad? Vimos aspectos del arrepentimiento buenísimos: postración, reconocimiento del pecado, reconocer que no actuamos bien, y bueno, todo lo que vimos ahí de parte de Simei. Y lo interesante y lo más bonito de todo, pues David le creyó y David le perdonó, y le perdonó la vida. Como dijimos la semana pasada, Abisai, el hermano de Joab, de los hijos de Sarvia, inmediatamente al ver a Simei pidiendo perdón, arrepintiéndose y postrándose delante de David, propuso que inmediatamente matarlo, pues, pero gracias a Dios David no tenía ese corazón lleno de odio ni de resentimiento, y le perdonó. Y de eso pudimos sacar mucho provecho la semana pasada y hacernos preguntas y aplicaciones, etcétera, etcétera. En esta ocasión vamos a comenzar a ver otra persona que también le recibe, y en su regreso a Jerusalén, en su cruce al Jordán, mientras está cruzando el Jordán y regresando a Jerusalén. Y es Mefiboset, hermanos. El recibimiento de Mefiboset para mí es la parte central, por decirlo de algún modo, de este capítulo, porque me impacta mucho y me conmueve mucho la manera como Mefiboset se acerca a David, las palabras que le dice, y el sentir de Mefiboset. Y del sentir de Mefiboset y de la actitud de Mefiboset, hermanos, tenemos muchísimo que aprender realmente en nuestra relación con Cristo, con nuestro Señor, con nuestro Rey. Tenemos mucho que aprender en la humildad de Mefiboset, en el desinterés de Mefiboset y en la lealtad de Mefiboset, ¿okay? Porque prácticamente también este capítulo, de alguna manera u otra, pues yo particularmente lo resumo en esa palabra: lealtad al rey, ¿okay? De todas maneras, al final lo vamos a poder corroborar mucho más, ¿okay? Porque tiene que ver mucho la lealtad al rey, ¿okay? Lo que estamos estudiando. Entonces, vamos a pedirle a un voluntario, nuestra hermana Alex, que nos colabore con la lectura del versículo 24 en adelante, del capítulo 19. Y pues pueden ir también haciendo sus observaciones, anotaciones, preguntas, comentarios, lo que tengan en su corazón que quieran compartir con nosotros. Hermana Alex. Sí, versículo 24 del capítulo 19. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado su vestido, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardarme un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca.
porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabra? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Mefibosé dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galaíta descendió de Rogelín y pasó al Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más haré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que come o lo que beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor, para el señor mi rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de darle el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Me aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciera. Y el rey dijo, pues pase conmigo Quimán y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo daré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey, a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en él mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues no habéis tenido en poco? ¿Por qué? ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Así es. Ok, gracias a nuestra hermana Ali por la lectura, y vemos acá pues en este capítulo una situación bien interesante, ¿ok? Y como propusimos la semana pasada, pues vemos ya en la lectura de hoy los dos recibimientos finales, por decirlo de algún modo, ¿verdad? El recibimiento de Mefibosé, el recibimiento de Barzillai y el conflicto que se generó en las tribus. Y como decía anteriormente, pues al inicio de la reflexión de este día, lo impactante y lo importante que es pues prestar atención al recibimiento de Mefibosé, que como lo dije al principio, nos ayuda muchísimo en nuestra relación con Cristo. Y por supuesto también el recibimiento de Barzillai nos ayuda mucho en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a preguntar pues acá a los hermanos presentes en su entendimiento y en su observación, ¿qué pueden apreciar? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Bien sea del recibimiento de Mefibosé o de Barzillai, o sea, ¿qué es lo que más les impacta? O en qué piensan cuando escuchan estas palabras tan conmovedoras y esta reacción y estas respuestas en este caso de David. A ver, ¿quién quiere comenzar
con toda confianza. Hermano querido. Hermano querido. Sí, una de las cosas que veo en el corazón de Mefibosé, que no está pensando en los bienes materiales, no está pensando en absolutamente nada, sino en la integridad del rey. Me refiero de que hay un amigo que ha vuelto a casa, y eso es lo importante. Has regresado tú, David. O sea, no hay más nada importante aquí. No son las tierras, no son las posesiones. Lo importante es que tú has vuelto con vida, y ese es el mayor tesoro que tú me puedes dar. O sea, eso es lo que está pensando Mefibosé. Me llamó mucho la atención eso allí. También las palabras del rey hacia Mefibosé, de por qué no habías venido conmigo. O sea, ¿qué pasó? Mefibosé, explícame. ¿Por qué tú no cruzaste conmigo? ¿Por qué no te viniste conmigo? Y fue engañado Mefibosé. Sabe que es cojo, le dice, fui engañado. Entonces, bueno, es una historia que me llama mucho la atención. No había visto, Pedro, el corazón de Mefibosé. Cada día la Biblia nos muestra un verdadero y gran hombre allí. Sí, señor. Y es tremendo como Mefibosé se encontraba. Él estaba en una especie de duelo, según lo que vemos allí en el versículo, en el versículo 24. Fíjense que no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que el rey volvió en paz. O sea, no se había bañado más, no se había afeitado más, no se había cambiado la ropa. Una especie de duelo y de luto, por decirlo de alguna manera, o de profunda tristeza por el hecho de que ya el rey no estaba en el trono. Entonces, interesantemente, como tú comentas, Alejandro, cuando David le ve, le pregunta directamente. Es directo David al preguntar, ¿por qué no me acompañaste? Y es un aprendizaje también que encontramos allí. En este caso, nosotros siempre tenemos que aprender a preguntar a las personas el por qué y oír sus respuestas y creerles, porque a veces sacamos conclusiones, deducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es importante preguntar directamente por qué, y eso ayuda mucho a aclarar. Es algo que aprendemos en este caso de David. ¿Qué más vemos, hermano? ¿Qué más observamos? A ver, ¿qué más observan? ¿Y qué más tenemos que aprender y que sacar en este caso de este recibimiento de Mefibosé, en este intercambio que tiene con David? A ver, ¿qué más quiere aportarnos algo? Ok, fíjense acá, hermanos, en las palabras de Mefibosé, en este caso, cuando David le pregunta en el versículo 25 por qué no le acompañó, ¿verdad? Él en este caso le da la explicación, le explica que fue engañado por Siba, en este caso, y le dice que Siba lo calumnió, en este caso el versículo 27, mintió acerca de él. Eso lo pudimos estudiar en capítulos atrás. Entonces, me llama mucho la atención en este caso la pregunta que hace David, que hace Mefibosé, y las palabras que dice en el versículo 28. O sea, Mefibosé reconoce su condición cuando dice, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú, a pesar de todo eso, en este caso, pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? O sea, ¿qué derecho tengo yo de pedirte, rey? Ya lo que has hecho por mí es demasiado. O sea, yo merecía morir porque yo era descendiente, en este caso, de Saúl, y cuando entra un rey nuevo, ese rey nuevo, la antigua descendencia, por tradición, la manda a liquidar, la manda a exterminar porque se está imponiendo un nuevo rey. Pero en lugar de mandarme exterminar por ser descendiente de Saúl, dice Mefibosé, me sentaste a comer a tu mesa, me trajiste a tu presencia. O sea, ¿qué más te puedo pedir? ¿Qué derechos tengo yo delante de ti? Y yo creo que nosotros tenemos que aprender muchísimo de esa actitud, hermanos, porque a veces nosotros nos creemos con derecho, a veces nosotros nos volvemos exigentes con Dios, en lugar de tener esta humildad con Mefibosé y agradecer de manera humilde, de manera sencilla, por lo que Él ya ha hecho con cada uno de nosotros. Porque básicamente esa misma condición que tenía Mefibosé en el pasado, la teníamos también nosotros. Y lo que hizo David con Mefibosé
lo hizo también con nosotros nuestro Señor Jesucristo. Nos trajo a comer en su mesa. No nos pagó conforme a lo que hicimos. No tomó en cuenta lo que veníamos haciendo. No representábamos una amenaza para él, todo lo contrario, o sea, somos su reino. Entonces, Mefiboset con gran humildad, ¿verdad? Como dice allí, pues, o sea, ¿qué derecho tengo aún de clamar o de pedirle más al rey? Yo no estoy diciendo que no le sigamos pidiendo cosas a Dios, o que no le clamemos, o que no le roguemos, pero sí es bueno que insistamos en ver este ejemplo de agradecimiento, de lo que Dios es con nosotros, de lo que ha hecho con nosotros Cristo, de dónde venimos y dónde nos tiene hoy. Definitivamente la gracia de David hacia Mefiboset lo marcó, hermanos, marcó el corazón de Mefiboset tremendamente, ¿verdad? Y la gracia de Cristo, la gracia de nuestro Dios, también tiene que marcar nuestro corazón. Cuando verdaderamente la gracia de Dios obra, cuando verdaderamente la gracia de Dios actúa y trabaja en el corazón, la respuesta sincera del corazón es esta misma respuesta de Mefiboset. ¿Qué más? O sea, ¿qué derecho? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué derecho tengo aún para clamar más al rey? Entonces, David, al ver estas palabras de Mefiboset, fíjese cómo dice en el versículo 29, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras, ¿ok? Pudiéramos decir, oye, pero ¿cómo David va a darle la mitad a Siba y la mitad a Mefiboset? Después de lo que Siba hizo, cómo lo engañó, cómo calumnió a Mefiboset en presencia del rey. Pero hermanos, recuerden que David hizo un compromiso con Siba. David hizo un compromiso con Siba y no lo podía dejar sin nada. Entonces tuvo que verse David en este caso en la necesidad de dividir las tierras en dos partes, ¿verdad? Pero para Mefiboset eso no era necesario, por lo que dice más abajo. O sea, no necesito esas tierras. Y eso me impacta mucho, ¿verdad? En el versículo 30, cuando él le dice, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Para mí es suficiente que tú estés nuevamente reinando, que tú estés nuevamente en el trono. Para mí eso es más que suficiente, ¿verdad? No necesito esas tierras. Con tenerte aquí, ya yo estoy bien, ya yo estoy agradecido, ya yo estoy feliz. No me siento con ningún derecho. No soy nadie para venir a pedir. Entonces, es algo que muy en lo particular a mí me conmueve el corazón, ¿verdad? Porque generalmente nosotros observamos, sobre todo en el mundo religioso y a veces dentro de la misma iglesia del Señor, el incentivo a querer exigirle a Dios, en querer pedir, o sea, ver a Dios o sea, como que Dios es quien viene a resolver, una máquina de pedir y de recibir. Y Dios no es eso, hermanos. Nuestro Dios no está para eso, ¿verdad? Nuestro Dios no está para eso. A veces cuando nosotros vemos la manera tan grande como Dios ha sido con nosotros, nos debería dar como pena, por decirlo de alguna manera, como el caso de Mefiboset. Ya tú has hecho por mí demasiado. ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedir? Y muy particularmente, hermanos, siempre que yo veo el ejemplo de Mefiboset, no puedo dejar de pensar y de relacionar lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Vamos a ir hasta allá, por favor, un momento, para que comparemos allí, ¿okay? Para que veamos el contraste que hay allí, ¿verdad? Lo que éramos, el cómo estábamos, ¿okay? Merecedores de la muerte o muertos ya en nuestros delitos y pecados. Y fíjense lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Quien lo tenga primero, por favor, que nos ayude con la lectura. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ajá. Me avisa cuándo paró, hermanito Pedro. Dele, hermano, dele. Al verso 10. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Por tanto, amén. Fíjense lo maravilloso que encontramos acá en esta escritura, ¿no? Yo creo que si nosotros entendemos realmente la obra de Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí me escuchan, hermanos? Sí, hermano. Si nosotros entendemos realmente la obra de Jesucristo en nuestras vidas, lo que hizo con nosotros, en dónde estábamos antes, a quién pertenecíamos antes, nuestra condición de muerte antes, y Él por su gracia, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, hermanos, nos dio la vida, no nos dio lo que nos correspondía recibir, ¿verdad? No nos condenó, no nos dejó morir, no nos dejó perdernos, sino que ocupó en nuestro lugar, recibió nuestro castigo, y no solamente eso, nos resucitó juntamente con Él y nos trajo nada más y nada menos que a su presencia, ¿verdad? A los lugares celestiales. Él está sentado a la diestra de Dios y también nos hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, ¿okay? Y no solamente eso, o sea, nos está mostrando las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, ¿okay? Yo creo que nosotros necesitamos entender estas cosas y pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, hermanos, porque era exactamente lo que Pablo pedía ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 17 y versículo 18 específicamente, que sus ojos espirituales fueran alumbrados para que puedan comprender la grandeza del amor de Cristo. Y yo creo que es un problema que nosotros tenemos. Nosotros aún no hemos aprendido a ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el gran amor con el que nos amó, el de dónde nos rescató, el de dónde nos sacó y en dónde nos posicionó. Jesucristo nos ha posicionado a nosotros en un lugar importante, nada más y nada menos que a su derecha. Entonces, si Mefibosé tenía un corazón agradecido, contristado delante de David, que no se sentía con derecho, o sea, ¿cuánto más nosotros debemos estar tan agradecidos, hermanos, tan conmovidos por esto que ha hecho por nosotros Cristo, por sentarnos en su derecha, a su mesa, por trasladarlo a los lugares celestiales? Y nos abrió el entendimiento y nos abrió los ojos del entendimiento, ¿verdad? Y estamos entendiendo que es algo que no merecíamos nosotros, porque no es por obras, como dice el versículo 9, ¿verdad? Nos ha hecho entender también que somos creación suya, como dice el versículo 10, ¿okay? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ya tenemos que morir a nuestras viejas obras, ya tenemos que morir a quienes éramos para comenzar a andar, a practicar y a vivir, ¿verdad?, en las obras maravillosas que el Padre tenía preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si Mefibosé se sentía privilegiado, indigno y wow, conmovido por el retorno de su rey, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Yo en lo particular no puedo dejar de pensar en esto tan grande que ha hecho por cada uno de nosotros nuestro Señor Jesucristo, que estamos a su mesa, estamos a su diestra, estamos en su presencia.
Por eso Mefiboset decía, no necesito tierras. Al tenerte a ti aquí en este lugar, todo lo tengo. Igualmente nosotros, hermanos, nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, está sentado en el trono, está a la diestra de Dios y nadie lo va a mover de allí. A diferencia de David, que fue movido de su trono, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nadie lo va a mover de su trono. Y lo mejor de todo, nos sentó juntamente con él a su diestra, a su derecha, en los lugares celestiales, en las regiones celestiales, acá en la iglesia, en la extensión del reino de los cielos, en el que nos encontramos en este momento. Entonces, si Mefiboset fue leal al rey, también nosotros tenemos que mostrar una lealtad al rey por sobre todas las cosas y un agradecimiento al rey por sobre todas las cosas. Amén. Espero que no sé cómo está la conexión, creo que la conexión está un poco deficiente. Perdónenme. Quería compartir que también nos dan una lección aquí, tanto Mefiboset como Barzillai, de ver, es decir, de poner sus intereses en sus semejantes, en este caso a estos dos hombres, que sus propios intereses, pues. Muchas veces nosotros también tenemos que, esa es una enseñanza para nosotros de ver más por el interés del hermano que por el de nosotros mismos. Y eso es lo que estoy viendo en Mefiboset y de Barzillai. Dijeron, no, yo prefiero que lo que me vas a dar a mí se lo des a ellos, pues, y eso ahí hay una gran enseñanza. Se fue Pedro. Sí, bueno, hermanos, a otro, mientras regresa el hermano Pedro en su conexión, hay otro comentario que estaba observando que me llama la atención de cómo es el corazón de Mefiboset, que él no desea absolutamente nada. Y me llevó al estudio primero que estamos viendo con Lucas, capítulo 9, que estuvimos viendo clases anteriores, de que cuando Jesús le preguntaron, ¿te seguiré, Señor? ¿Te seguiré? Y Jesús le dice, pero es que yo no tengo casa y las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mefiboset estaba pensando como pensaba el maestro, o sea, no pensaba en absolutamente nada, sino en lo espiritual. Y claro, el tema es que hay una pequeña relación allí. El hermano Pedro dice que tiene mala conexión. Si nos oyes, Pedro, se está conectando. Ok, aquí estoy de nuevo, hermano. La señal está un poco deficiente, de verdad que te escuchamos. Es conmovedor, de verdad, lo que hizo por nosotros el Señor Jesucristo. ¿Okay? ¿Algún comentario o alguna aportación o idea o ejemplo que quieran compartirnos antes de seguir? Mano Roberto, Agustín. Todo claro, bueno, Pedrito. Todo bien. Todo bien. Yo. Hola, sí, hermanita Dayana. Bendiciones, Dayana. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues, sabe, me conmueve mucho y la actitud de Mefiboset, porque él sabe cuál es su condición. A él le pueden dar muchas tierras y muchas riquezas, pero él sabe que él es lisiado, él por sí mismo no va a poder hacer nada. Entonces tiene una dependencia más que material de David, o sea, material y emocional, pues, porque David a él ya le había perdonado su vida, y más ahora que le perdonó su vida, también le provee. Así como Jesús, que es nuestro buen pastor, ya nos ha dado el perdón por nuestros pecados y nos asegura la vida eterna, y debemos estar en esa condición como si nosotros fuéramos lisiados, como las ovejas del pastor que sin él nada son. Entonces esto es bello. Y en Salmo 73, 25, David también lo dice. Creo que es David, sí, ¿verdad?
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso me hizo acordar de este pasaje. O sea, nosotros no deberíamos desear más nada, sino que estar siempre cerca de la presencia de Dios. Y eso quería compartir. Amén, hermana Dayana. Muy bien, hermanita Lisbeth. Ver nuestra condición espiritual, pues dependemos en un 100%. Amén, Dayanita. Qué lindo comentario. Y quería también comentar de la actitud de él, es que vemos reflejado también Mateo, donde dice amor a vuestros enemigos. Él no prefirió que se le diera así a todas las tierras, aun cuando él había hecho mal, ¿no? Sí, señor. Había engañado y a él no le importó, él apreció mucho y vemos su corazón que ayunó, no se afectó, no se bañó, no, estaba bien dolido, y cuando ve al rey David que regresa, su gozo fue en gran manera, y a lo que le importaba era que David estaba allí, estaba para él. Entonces, incluso también tiene la humildad de que, bueno, si David dudó de él, de que no le había acompañado, que pensó David que le había engañado, él aún así dice, bueno, haz tú conmigo como quieras. Entonces está viendo allí David su corazón de Mefiboset. Entonces, que podemos ver eso, ¿no? Reflejado en Mateo, el amor hacia vuestros enemigos. Amén. Excelente. Amén. Buenísimo. ¿Quién más quiere compartir o aportar? Hermano querido. Agustín. Buenas tardes, Agustín. Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas tardes para ustedes. Dios los bendiga a todos. Amén. No, bueno, aprendiendo de los maestros, hermano. Muy bien. Y las hermanas con sus buenas aportaciones también. Dios los bendiga a todos. Todo bien, hermano. Sí. Así es. El hermano ya se parece a Aitofel ya. ¿Sí? No, es que Alejandro ve a Agustín y nada, tienes que interrogarlo, no pasa listo. Sí, ¿verdad? Así que Agustín tiene que prepararse. No, yo hablo mucho. Hoy tengo que estar callado porque yo hablo mucho. Amén. Amén. Así es, hermanos, aprender de la actitud de humildad, de sencillez de Mefiboset, ¿verdad? No somos competentes ni capaces por nosotros mismos, como explicó nuestra hermana Dayana, ¿verdad? Somos lisiados espiritualmente hablando, dependemos para movernos, para todas las cosas, dependemos de nuestro rey. Y lo que más nos alegra y nos goza, pues, es que Él reina, es que Él es el Señor y Él es el que nos sustenta, nos cuida, nos bendice, nos protege. Y por esa razón Mefiboset estaba tan de luto, hermano. Imagínense, la ausencia de David para él era una tragedia tremenda, tremenda. Entonces, gracias a Dios, nuestro Rey Jesucristo no va a ser movido nunca de su trono. Siempre va a estar en su trono. Siempre va a estar reinando. Entonces, a vivir humillados, a vivir agradecidos, sin creernos nada delante de Él. Por eso dice que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, es por su gracia, es por su misericordia y es por lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario, que recibimos lo que hemos recibido de parte de Él, sin méritos personales. Entonces, hermanos, una de las cosas que me llama la atención de Mefiboset, aparte de su lealtad al rey, es su desinterés. O sea, a veces nosotros, o personalmente percibo en mí o a veces en alguna otra persona intereses equivocados en la búsqueda de Jesucristo. Y es algo que nosotros tenemos que cuidar. A veces hay gente que busca a Jesucristo por intereses de salud, economía, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos aprender a buscar al rey sin intereses. Y no solamente vemos el desinterés sincero de Mefiboset,
también Barzilai, de alguna manera u otra, es alguien que se acercó al rey David cuando estaba cruzando el Jordán, sin interés de recibir algo a cambio de David, hermanos. Porque recuérdense que Barzilai, en el capítulo 17, que vimos hace unas semanas atrás, cuando David estaba huyendo de la persecución y del golpe de estado de Absalón, por decirlo de algún modo, mientras Simei y parte del pueblo lo aborreció, Barzilai se acercó junto con otros hombres a llevarle provisiones a David, a darle aliento a David, a darle consuelo a David en el momento que David huía, hermanos, desmoralizado, derrotado, acabado, triste, adolorido por lo que había pasado y por su huida. Pues Barzilai, hermanos, en ese momento se acercó a David sinceramente y de sus posesiones materiales compartió con David para que David tuviera lo necesario en su huida. Entonces, en este momento que David regresa, pues Barzilai nuevamente, hermanos, desinteresadamente se acerca a David, ¿okay? En señal de alegría, ¿verdad? Como lo vemos desde el versículo 31, Barzilai Galadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Entonces, lo que hizo Barzilai, hermanos, también es un gesto hermoso y digno de aprender, ¿okay? Es un gesto hermoso y digno de aprender. Y David también, por supuesto, respondió correctamente a Barzilai, o sea, porque David obviamente sabía pues todo lo que Barzilai había hecho por él y pues le bendijo, le ofreció a David llevárselo para allá, para Jerusalén, y David le ofreció encargarse de él, de todo lo que necesitara, pero Barzilai le dijo que no, que él prefería ir a ser sepultado con el sepulcro de su padre, ¿verdad? Que ya él tenía 80 años y que ni siquiera podía percibir el canto de los cantores, ni oír las aves y esas cosas. Pues entonces David respetó su decisión, ¿verdad? Y Barzilai le dijo, bueno, llévate a mi hijo contigo y pues encárgate tú de él y haz con él como tú creas más conveniente. Entonces, este es un encuentro también especial que nos enseña, ¿verdad? Y que aprendemos a ser desinteresados y a ser agradecidos. ¿Alguna aportación, algún comentario, alguna pregunta o inquietud sobre este encuentro de Barzilai, hermanos? Que alguno de ustedes quiera compartirnos. Háganlo con toda confianza. A ver. Una pregunta. ¿Cuál era la relación entre Kimham y Barzilai? Me parece, vamos a leer, me parece que era hijo, no estoy seguro. Vamos a leer acá rápidamente. Versículo 37, dice, yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi madre, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimham, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, que pase conmigo Kimham, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Pues no dice el pasaje qué vínculo tenía con Barzilai. Pedro, la versión que tengo aquí, la nueva traducción viviente, versículo 37. Después, déjame regresar para que muera en mi ciudad, donde está enterrado mi padre y mi madre. Pero aquí está mi siervo y mi hijo Kimham. Permítale que él vaya a mi señor el rey y lo reciba usted y que lo que usted quiera. Ok. Bueno. No sé si alguien tiene alguna otra versión. Dios habla hoy con la hermanita Marlene, si está por ahí. Activa tu micrófono, Agustín. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 37. Segunda de Samuel. 27. Segunda de Samuel, perdón. Capítulo 19, versículo 37. Ya le digo, estoy buscando. 37, sí, 37 solamente. 31. O sea, este tiene los números chiquiticos y no, mi vista ya no está buena.
17. Pero aquí lo ponen, antes rogaría a su majestad que me permita volver a mi pueblo para morir allá y ser enterrado en la tumba de mis padres. Pero aquí tiene su majestad a otro servidor, mi hijo Kimán, que vaya él con su majestad y haga su majestad por él lo que crea más conveniente. Aquí también dice que era hijo. También dice. Pues la Reina Valera no lo dice, pero esas versiones pues lo describen. ¿Okay? Y es lo más probable, a menos que le haya pasado como Abraham, ¿verdad? Que no tenía hijos antes de tener a Isaac, y pues su siervo Eliezer, el damaseno, su mayordomo, era como que su persona de confianza, pues que lo llegaba a considerar si no fuese su hijo. Pero es una probabilidad. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra observación sobre el encuentro de Barzilai con David? A ver, ¿alguien más que nos quiera Bueno, aportar? yo Entonces, lo que quería yo era, en si me permiten, Hermano Roberto, iba a decir algo. Dale, quería, Roberto. un paralelo sería en Romanos capítulo 9. Por eso preguntaba, porque el apóstol Pablo, que está siguiendo a Cristo, dice en el versículo 2 y 3, dice, porque tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea que el deseo de él es que sus familiares se salvaran. Y aunque él no recibiera. Imagínate que decir que está dispuesto a no recibir la salvación con tal que los otros reciban. Wow. Eso es un verdadero amor hacia la familia. Claro que sí. Claro que sí. Inclusive Pablo dispuesto a perder su salvación, o sea, deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, o sea, así tenga que pagar él con su propia salvación la salvación de otros. Y bueno, sí tiene un parecido bien especial en este caso con Barzilai, pues, o sea, yo no voy a disfrutar en el palacio tuyo, en el palacio del rey, pero voy a dejar que mi hijo, pues, él sí disfrute el beneficio, ¿verdad? Claro que sí hay un parecido bastante especial allí en este caso, en este contraste con Barzilai y su hijo. Claro que sí, buenísimo. Y bueno, aprender pues a estar preocupados y dispuestos a hacer lo necesario para que nuestra familia o nuestros conocidos o nuestros más íntimos también puedan llegar al conocimiento de Cristo. Una profunda necesidad, que es lo que se ve en este caso en el corazón de Pablo, una profunda necesidad y una profunda preocupación por sus hermanos, sus parientes, según la carne, como dice allí, deseaba que alcanzara el conocimiento de Cristo. Y de alguna manera hay un paralelo allí con Barzilai, quien quería que su hijo Kimai, pues él sí disfrutara, en este caso, de la presencia de David en el palacio real, pues, de alguna manera u otra, y él ya se veía pues como que no iba a disfrutar mucho, o no iba a ser muy placente, ya se veía viejo, ya se sentía viejo en este caso. ¿Okay? Claro que sí hay un parecido bien especial. ¿Alguna otra aportación? Quería contarle una anécdota de una hermana que sufría de diabetes, tenía 23 años, y entonces yo siempre la buscaba en mi carrito para llevarla al médico. Ya en sus últimos tiempos, ella me decía que sí, porque ella le predicaba a su mamá y a su familia, pero no era, decía, no, eso me tiene el corazón demasiado duro. Y ella siempre me decía que si morirse ella pudiera hacer que su familia llegara a Cristo, pues ella se moría feliz. Y cuando la hermana murió, fue lo primero que le dije a su mamá. Le dije a su mamá, de todas las veces que yo buscaba a su hija para llevarla, de 23 años, de todas las veces que buscaba a su hija para llevar al médico, lo primero que decía es que ella se moría feliz si usted llegara a obedecer el evangelio. Y ella les predicó mucho tiempo.
Y Wow. sí, llegó la familia, llegó la mamá, llegaron sus hermanos, sus sobrinos, todos aún permanecen fieles a Cristo. Amén. Pero eso me pasó en Barinas. Qué bonito. Qué bonito. Claro que sí. Buenísimo. Amén. Entonces, ¿qué observamos, hermanos? Ya acá en la parte final del capítulo, ¿verdad? Ya después que David llegó a Jerusalén, donde aparentemente, pues, se supone que debería David comenzar a disfrutar de tranquilidad y paz. Ya, pues, había triunfado el ejército sobre las tropas rebeldes de Absalón, el levantamiento militar de Absalón, ya David había regresado y ya David estaba en el palacio. Pero realmente no fue así. No fue una llegada en paz o una llegada pacífica donde todo estaba calmado. Comenzaron los problemas, por decirlo de algún modo, desde el versículo 41 en adelante, ¿verdad? Resulta que las 10 tribus, las tribus del norte, comenzaron a protestar o a quejarse por el hecho de que, ¿por qué la tribu de Judá, pues, fue la tribu que fue tomada en cuenta en el paso de David, o en el recibimiento de David, o en el llamado de David a que viniera a Jerusalén? ¿Por qué se les tuvo a ellos en poco? Decían los de las tribus del norte. Y el reclamo de ellos, o el argumento de ellos, era de que los primeros, ¿verdad?, en pedir a David o en querer nuevamente hacer regresar a David al reino, eran ellos, ¿ok? Los de las 10 tribus del norte, en este caso. Porque recuérdense que David, cuando envía los mensajeros a la tribu de Judá, le dice, oye, pero ustedes ¿cuándo van a pedirme que sea rey? Ya es algo que las 10 tribus están pidiendo. ¿Acaso ustedes van a ser los últimos? Recordando lo que leímos al principio del capítulo 19. Y en parte tenían razón los de las tribus de Judá. Entonces había cierta protesta, había cierto descontento o inconformidad en ese sentido, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntar su apreciación, su observación en relación a estos conflictos o a esta especie de celo dañino, en este caso, pues, que amenazaba muchísimo la unidad de la nación, porque esto de alguna manera u otra pues, comenzó como a gestar más adelante más problemas, porque inmediatamente en el capítulo 20 pues comienzan nuevamente las sublevaciones. Entonces, me gustaría escuchar su observación y su apreciación al respecto en esta parte final del capítulo 19. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos aprender? ¿O qué podemos aplicar en relación a los problemas que tenían en este caso las tribus del norte, las 10 tribus del norte, con la tribu de Judá? Porque básicamente es lo que observamos allí. A ver. ¿Qué observan allí ustedes? Hermano querido. Bueno, y vemos celos de parte de ellos, porque la misma tribu de Judá estaban como exaltados diciéndonos, porque somos parientes. O sea, David venía de la tribu de Judá. Entonces ellos se sentían como más apoyados por David, o sea, como que David tuviera preferencia por ellos. Pero claro, la actitud que tuvieron las 10 tribus no fue correcta, pues. Porque a pesar de que David era de la tribu de Judá, él nunca desechaba a nadie. Fíjate, no desechaba ni a los enemigos. Él con humildad los aceptaba, él perdonaba las faltas, él los recibía y los ayudaba. Imagínense más las tribus de Israel, o sea, que era el pueblo de Dios. O sea, va a ser claro, ellos se sintieron como despreciados por la tribu de Judá. Es lo que se siente o lo que se ve ahí en los comentarios que ellos hacen. Se sintieron en poco, como ellos mismos dicen. Nos tuvieron en poco, o sea, nos tuvieron como un desprecio hacia nosotros por el hecho de no ser de la tribu del rey. Exactamente, y los de la tribu de Judá les dijeron que ellos no habían recibido ningún beneficio por eso. O sea, él no nos ha dado ningún premio o algún regalo. En el versículo 42 dicen, ¿por qué os enojáis vosotros de esto? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido del rey algún regalo? O sea, ¿en qué nos hemos beneficiado? En pocas palabras, ¿cuál es la razón de su celo o de su protesta? O sea, realmente yo pensando detenidamente esta situación, veo que fue un celo innecesario. Realmente
lo que las tribus necesitaban hacer en este momento era más bien fortalecerse, contentarse por el hecho de que nuevamente estaba el orden en la nación. Bueno, en este caso la actitud de Mefiboset. Todas las tribus y toda la nación necesitaba la actitud de Mefiboset. Dar gracias, estar agradecido por el hecho de que el rey regresó. ¿Okay? Entonces, yo observo que nosotros tenemos que tener cuidado con estas actitudes de formar problemas o de crear problemas donde no los hay. O sea, porque prácticamente la unidad que se había construido años atrás, décadas atrás, cuando David comenzó a reinar, estaba en juego esta unidad. Estaba en juego esta unidad porque fíjense cómo termina la parte final del versículo 43. ¿Okay? La parte final del versículo 43 dice: y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Quiere decir que eso continuó. Esa pelea se agudizó, se hizo más fuerte esa pelea. O sea, no terminaron las cosas en paz. Entonces, claro, ya David estaba en edad avanzada, ¿verdad? No de la edad de Barzilai de 80 años, pero sí ya no tenía la misma fuerza, la misma moral, y la unidad de la nación estaba muy amenazada en este momento, y de alguna manera aquí comenzó gran parte del descontento de las tribus del norte, ¿verdad? A gestarse y a cocinarse, ¿verdad? No solamente en el levantamiento del capítulo 20, el capítulo siguiente, cuando se alza Seba, sino inclusive a lo largo del reinado de Salomón, y por supuesto después de la muerte de Salomón, cuando nuevamente al sucederle su hijo se divide el reino entonces aquí prácticamente comienza a gestarse y a fortalecerse mucho la división, ¿okay? Algo que obviamente sabemos que está en contra de ellos. Entonces, la unidad de las iglesias, la paz en las iglesias es algo que debe, hermanos, cuidarse, construirse, procurarse. Si todos tuvieran la actitud de Mefiboset, no estaría pasando nada de esto, ¿verdad? En el hogar, en las familias, en los matrimonios, la unidad y la paz es importante. Cuando el rey está en su trono reinando, es un motivo de alegría, de felicidad, de bendición, ¿ok? De parte de Dios. Entonces, particularmente yo lo percibo de esa manera, yo lo observo de esa manera, un conflicto innecesario, carnalidad, celos y muchas obras de la carne vemos acá nosotros en las tribus, ¿ok? En las tribus. Preguntas, comentarios, observaciones, dudas al respecto sobre esta parte final o sobre el capítulo 19 o en general, pues lo que venimos estudiando, alguna aportación o alguna sugerencia o alguna duda o inquietud, háganlo con confianza. Bueno, no hay duda de que para poder conseguir unidad y armonía hay que trabajar en él, porque no sale natural. Por naturaleza no sale, por naturaleza hay división, ¿verdad? La parte humana provoca división. El reino de los cielos se caracteriza porque hay pacificadores, o sea, gente que está promoviendo la unidad, promoviendo la reconciliación, el ministerio de reconciliar, el ministerio de perdonar, promoviendo el perdón. La verdadera iglesia, ¿verdad? Promueve eso, no promueve la división. Pero la condición humana es esa. Hay conflictos entre vosotros porque sois carnales, les dice a los corintios. Entonces, el punto de vista general es ese. Eso tenía que pasar. Tenía que pasar porque así es la naturaleza humana, de ver las cosas siempre con el afán de dividir. Sí, cierto. Fíjense cómo también hay una especie de contraste acá, hermanos, en este capítulo, de cómo las tribus desperdiciaron el tremendo ejemplo de David, de ser David un pacificador, porque David era pacificador, como comentaba nuestro hermano Roberto, perdonador, dejaba el pasado atrás, daba oportunidad. O sea, David había dado un ejemplo en ser un hombre unificador. De hecho, David quería que su proclamación o su llamado fuera en unidad, que fuera algo unánime,
perdonó y dio un ejemplo grande de unidad. Pero, hermano, las tribus no valoraron eso, no vieron eso, no aprendieron de ese ejemplo. Y digo esto porque también nosotros estamos viendo cómo es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de perdonar, de amar, de unirnos o sea, hemos visto todo lo que Él hizo para construir la unidad y el llamado es a no reaccionar o a responder como respondieron las tribus, en este caso frente al ejemplo vivo de David delante de ellos. Fijémonos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y cuánto ama Él la unidad de su cuerpo. Y por supuesto comportémonos y conduzcámonos con actitudes y con acciones que contribuyan a mantener la unidad, que contribuyan a mantener la unidad. Porque acá pues se agravó el problema. En los capítulos siguientes lo vamos a poder ver y lo vamos a poder percibir. Recordemos que parte del fruto del Espíritu pues es el amor, o sea, estar unidos, o sea, es de Dios el estar siempre unidos y el procurar la paz y la santidad para poder ver el rostro del Señor, como dice Hebreos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna otra aportación que quieran hacer con toda confianza? Hermano querido. Sí, hermanito. Bueno, observando aquí. Entonces, ¿Me escucha, Pedro? sí. Amén. Sí, observando aquí el tema de lo que son los conflictos, ¿no? El tema que creo que nos aborda a todos nosotros, inclusive dentro de las mismas congregaciones, ¿no? Que siempre quizá tenemos uno que otro conflicto, y siendo el mismo pueblo de Israel, con las mismas tribus, con el mismo Dios, hay discusión entre ellos. Entonces, bueno, me es similar a los apóstoles que estaban discutiendo entre sí, ¿no? De quién iba a ser el mayor, ¿no? Quién iba a estar a la derecha o a la izquierda, quién es el que iba a estar más cerca del maestro, quién es el que quería tener más oportunidades de estar con Jesús, ¿no? Entonces es un tema de que están viendo a David, en este caso, como es el rey, como es el ungido de Dios, y hay discusión por eso. O sea, todo radica en que quieren estar al lado del rey, o sea, quieren tener un lugar de prestigio y de privilegio. Entonces, en las enseñanzas del Nuevo Testamento, Jesús dice, pero entre ustedes no será así, porque los gobernantes de este siglo se enseñorean, pero entre ustedes no será así. Entonces, me llamó la atención el tema de las discusiones del pueblo de Israel y cómo Jesús vio la discusión entre los apóstoles y les enseñó que tienen que ser siervos unos por otros. Excelente. Así es. Entonces, en conclusión, pues particularmente yo percibo en este capítulo 19 la lealtad al rey, tanto desde el principio, cuando el rey David comienza a cruzar y a regresar a Jerusalén, goza de la lealtad de las tribus, de las 10 tribus y también de su propia tribu, goza de la lealtad en este caso de Mefiboset, goza en este caso también de la lealtad de Barzillai, y de alguna manera u otra, pues el arrepentimiento de Simei muestra una especie de lealtad nuevamente a David, porque Simei de alguna manera u otra con su arrepentimiento muestra su lealtad y su deseo de querer acercarse nuevamente a David. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, pues quien es figura, o David, quien es figura de nuestro Señor Jesucristo, requiere también de nosotros lealtad. Entonces, que el Señor les bendiga grandemente, ¿verdad? Y la próxima semana continuamos desarrollando el tema. Dios te bendiga, Roberto. Dios te guarde.